Saludos cordiales. Somos la Facultad de Ciencias de la Educación Posgrados, Educación Básica. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano. El grupo 3 está conformado por las siguientes licenciadas: Correa Gómez Patricia Jacqueline, Gordón Villa Karina, Narváez Avendaño Ana Cristina, Silva Robaño Delma, Senloy Cabello Cel. Los docentes encargados son la licenciada Andrea María Sánchez, licenciada Valeria Andrea Alcíbar. La educación histórica del sistema educativo ecuatoriano empieza desde la época colonial en el año de 1530 al año 1820. Durante la época colonial, la educación fue controlada por la Iglesia Católica. Además, la educación era un privilegio más que un derecho. Sin embargo, estos cimientos coloniales marcaron el inicio formal de la educación estructurada en el territorio ecuatoriano. La enseñanza en esta época era controlada en lo que es la religión, el latín y las artes liberales. El sistema excluyente mantenía las estructuras del poder colonial, impidiendo el acceso igualitario al saber. Es decir, aquí tenían derecho solamente los hijos de los españoles, los criollos. Ellos accedían a lo que es la educación formal, mientras que los indígenas eran excluidos o adoctrinados religiosamente. A continuación, tenemos la época republicana temprana, comprendida en los periodos de 1830 a 1895. En 1830 se destaca la fundación de la República del Ecuador, en donde se mantiene el modelo educativo colonial. La Iglesia Católica controla la educación y se privilegia a la élite criolla. En 1832 se da la creación de la Universidad Central del Ecuador, la misma que nace como una institución pública y principal centro de estudios superiores. En 1841 se hace un primer intento por una ley de instrucción pública para organizar la educación básica, media y superior, creando normas para las escuelas, aunque con baja implementación. En 1852 se realiza la introducción del sistema lancasteriano, el cual era un método de enseñanza mutua en donde los alumnos más avanzados ayudaban a enseñar a los más nuevos, y esta se aplicaba en escuelas primarias urbanas. En 1861, mediante un concordato con la Santa Sede, se refuerza el control de la Iglesia sobre la educación, teniendo así que los religiosos dirijan muchas instituciones educativas. En 1869, durante el gobierno de Gabriel García Moreno, se declara la educación obligatoria para niños. Se fortalece también las escuelas católicas, se crean escuelas normales para formar maestros, la educación moral y religiosa como base del sistema. En 1870 se da la creación de la Escuela Politécnica Nacional, institución técnica para formar ingenieros y científicos, apoyando así la modernización del país. En 1875 se da una debilitación temporal de la influencia conservadora en la educación durante el gobierno de García Moreno. En 1884 se da la ley de instrucción pública en un sistema para reorganizar la educación por niveles, programas y requisitos. Se impulsa la enseñanza de la lectura, escritura, matemáticas, moral y religión. En 1895 se da la Revolución Liberal, en donde comienza una nueva etapa, donde la educación se da laica, gratuita y obligatoria. En el periodo de 1895 y 1979 surge lo que es la educación laica, gratuita y obligatoria. Es así que en el año de 1897 surge lo que es la Revolución Liberal, en donde Eloy Alfaro impulsó una gran reforma educativa. Además, decretó la educación laica, gratuita y obligatoria. Se crean escuelas normales para la formación de maestros. En 1906 surge una nueva constitución en donde establece oficialmente que la educación es laica en el país. Además, se consolida el control del Estado sobre el sistema educativo. En 1912 surge, lamentablemente, una crisis en la educación, en donde se desacelera las reformas educativas. Además, se vuelve a tener dificultades por la falta de inversión estatal. En 1920 existe una reforma en las escuelas rurales, en donde se intenta expandir la educación a zonas rurales, además en donde se crean escuelas unidocentes, es decir, un solo maestro para todos los grados. Y además
en lo que se fortalece la alfabetización. En 1945 hay una constitución y esta vez establece el derecho educativo, en donde reconoce que la educación como derecho constitucional y establece la gratuidad en la educación pública. En 1970 existe una nueva reforma en la educación, en donde se promueve un modelo educativo activo y participativo. Además, se emplea una educación productiva, científica y democrática. Se crea el ciclo de educación básica y se reorganiza el currículo. En 1977 hay una nueva ley de educación, en donde se aprueba una ley que moderniza el sistema educativo. Además de eso, se institucionalizan los niveles educativos como preprimaria, primaria, secundaria y superior. Finalmente, en 1979, surge una constitución democrática en donde promueve una educación basada en los principios de igualdad, gratuidad y equidad. Evolución del sistema educativo ecuatoriano, 1979-1990. En 1979, la nueva Constitución, la educación es declarada un derecho fundamental y un deber del Estado, que debe garantizar su acceso y calidad. Se asigna el 30% del presupuesto nacional a este sector para fortalecer la infraestructura y los programas educativos. En el gobierno de Roldós, en el año de 1979 y 1981, se implementan campañas masivas de alfabetización para combatir el analfabetismo, especialmente en zonas rurales. Se inicia el programa de desayuno escolar para mejorar la nutrición y el rendimiento de los estudiantes. En la década de 1980 se amplía el acceso a la educación primaria y secundaria. Se impulsa la formación técnica y profesional como alternativa para jóvenes, buscando responder a las necesidades del mercado laboral. En el año de 1988, en la educación intercultural, se crea la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe para atender a las comunidades indígenas y garantizar el respeto a la diversidad cultural y lingüística en el sistema educativo. Evolución del sistema educativo ecuatoriano en 1990-2000. En la década de 1990, la crisis económica y educativa, el país enfrenta dificultades económicas que reducen el gasto público en educación, afectando la calidad y cobertura. En 1996, debido a la gravedad, se declara emergencia educativa para buscar soluciones urgentes. En 1994, reforma curricular. Se realiza una revisión del currículo nacional con énfasis en la educación básica e inicial, buscando mayor pertinencia social y cultural, así como mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el año de 1997, reconocimiento de la diversidad. Se oficializa la educación intercultural bilingüe, reconociendo las lenguas y culturas indígenas como parte integral del sistema educativo, para fomentar la inclusión y el respeto a los derechos culturales. En 1998, la nueva Constitución se fortalece el compromiso del Estado con la educación inicial básica, asegurando la gratuidad y obligatoriedad. Se promueve una educación más inclusiva y con enfoque de derechos humanos. Desde el año 2000 hasta la fecha, Ecuador ha implementado varias reformas educativas significativas. Estas reformas han buscado mejorar la calidad, equidad y eficacia del sistema educativo, adaptándolo a las necesidades de la sociedad actual y a los desafíos globales. Estas reformas, para su mejor comprensión, se las ha dividido de la siguiente manera. Años 2000-2006. Reformas parciales y crisis en el sistema educativo. Descentralización educativa. Se transfieren competencias educativas a gobiernos locales y juntas parroquiales, lo que generó desigualdad en la calidad educativa. Problemas estructurales. Falta de inversión, bajos salarios docentes, infraestructura deficiente.
No hubo una reforma estructural clara, pero sí ajustes curriculares poco articulados. En los años 2007-2016, en la revolución educativa, bajo el gobierno del economista Rafael Correa, la nueva Constitución del 2008 garantiza la educación como un derecho y responsabilidad del Estado. Educación obligatoria desde inicial hasta bachillerato. Evaluación obligatoria para docentes, tanto para el ingreso al magisterio y el desempeño laboral. Programa Plan Decenal de la Educación. Básicamente fue la inversión en infraestructura en cuanto a las unidades educativas del milenio. Formación continua de docentes. Se crean institutos superiores pedagógicos y se impulsa a la profesionalización de maestros. En los años 2017-2020, la continuidad con ajustes del gobierno de Lenín Moreno. Revisión curricular 2016-2018, donde se fortalecen las áreas como lengua y matemáticas. Educación inclusiva. Se da mayor atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. Y la digitalización educativa, que era el avance moderado hacia recursos tecnológicos. En los años 2020-2021, en la pandemia y nuestra formación digital forzada. La educación en línea fue un cambio abrupto a modalidad virtual debido a la crisis del COVID-19. Las guías pedagógicas y recursos digitales. Implementación del plan Aprendamos Juntos en Casa. Los años 2021, hasta el presente, gobierno Guillermo Lasso y Daniel Noboa, donde se restituyeron los beneficios para los docentes en cuanto a la jubilación y la ley de escalafón. Mayor énfasis en educación inclusiva y derechos de los estudiantes. Plan Educación Digital. Entrega de dispositivos y conectividad a estudiantes. Bachillerato técnico productivo. Fortalecimiento de la educación técnica con vinculación laboral. Y por último tenemos el 2024 hasta la presente fecha, donde la revisión curricular está en marcha con miras a la actualización de contenidos y metodologías por competencias e inserciones curriculares. Terminamos con esta frase: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. De esta manera les agradecemos por su atención.